Esta historia sucede en una base militar. Esta apenas estaba expandiendo por unos terrenos aledaños, los cuales tenían edificios abandonados. Por ser propiedad del ejército ahora, estos militares tenían que hacer rondines por estos edificios para cerciorarse de que no estuviera nadie dentro de ellos, ya sea de día o de noche. Esta experiencia sucedió por la noche cuando dos militares precisamente se encontraban dando un rondín por estos edificios. Se encontraban a bordo de una camioneta Jeep. Estaban transitando por los caminos de tierra de frente a los edificios, cuando de pronto uno de estos llamó su atención. Era uno de los edificios más grandes deshabitados. Este se encontraba al fondo del terreno, pues de una de las tantas ventanas que tenía salía a relucir una luz. Algo extraño, pues estos edificios no contaban con luz eléctrica. Los militares detuvieron su camioneta enseguida y cambiaron su rumbo. Ahora se dirigían directo al edificio. Al acercarse más, los militares se dieron cuenta de que en realidad no se trataba de una luz encendida. Esta luz que provenía desde adentro, más bien parecía lo que proporcionaría una veladora. Fue en ese momento que los militares con linterna en mano decidieron entrar a investigar. Ya otras veces habían sacado a personas de los edificios, pero esto hace algunos meses, cuando la adquisición de estos terrenos aún no había sido efectuada, por lo que resultaba extraño, porque ya había una valla alrededor marcada como propiedad del ejército, por lo que pensaron que se trataba de un niño jugando alguna broma, o algo parecido, de uno de los hijos de los sargentos que se encontraban en la base, ya que los oficiales con mayor rango contaban con casas en la misma base, donde tenían a sus familias. Era todavía una teoría algo alocada, pero era la única que tenían. Dos de estos militares se introdujeron en el edificio. La luz provenía del tercer piso, así que ambos se encontraban subiendo las escaleras cuando de pronto escucharon las pisadas de alguien moviéndose por el edificio. Los militares apresuraron el paso, pues quien fuese esa persona ya se encontraba huyendo de ellos. Al llegar al tercer piso, todo se encontraba en absoluta oscuridad. No podían ver nada. Buscaban la luz de la veladora, pero no la encontraban. En el piso había pedazos de madera y escombro, además de partes del techo que se habían desprendido, por lo que incluso con lámparas era difícil moverse por los pasillos, por lo que era de imaginar que aún más difícil sería con la luz de una veladora, que la luz de esta era relativamente menor. Los militares se dirigieron al cuarto, y como era de esperarse no se encontraba nadie. Pero cuando estos militares salieron de esa habitación, notaron enseguida de que había de nueva cuenta una luz, pero esta provenía desde el otro extremo a unos metros. Esa luz no se encontraba, se acababa de encender, y aparte de que se parecía mucho al de una veladora, por lo que era de suponerse que el individuo en cuestión se encontraba ahora en el otro extremo. Pero la pregunta era, ¿cómo se había podido mover entre la oscuridad? Pues no encendió la veladora hasta que los militares entraron a la habitación. Ahora los militares se dirigieron hacia la otra habitación. Al momento en que ellos se aproximaban, la luz se mantenía, hasta que en el trayecto escucharon otros pasos, pero estos provenían del piso de arriba. Uno de estos militares se ofreció para ir al piso de arriba, y de esa manera tomar a las dos personas que se habían infiltrado, y así se hizo. Las pisadas en el techo continuaron, incluso llegaron hasta la habitación donde se encontraba la vela, y segundos después esta se apagó. El militar llegó enseguida, pero no había nadie. No era tonto. Sabía que en cuestión de segundos la persona no habría podido haber salido de la habitación, y la única salida de esta era la puerta. Y si nos fuéramos a los extremos estaba la ventana, pero esta no tenía ningún respaldo ni mucho menos. Esto sumado al hecho de que el edificio se estaba prácticamente cayendo a pedazos, hacía que esta teoría no tuviera sentido. Sin embargo, todo se calmó, y al cabo de un tiempo el otro militar bajó del cuarto piso y le comentó algo curioso a su compañero. Si bien no había encontrado a nadie,
Sí había escuchado pisadas, pero estas provenían de abajo donde se encontraba su compañero, o al menos él así lo percibió. Sin nada más que hacer, los militares se retiraron, pero a uno de estos le había parecido sumamente curioso lo que había pasado, y la curiosidad lo distrajo todo el día, por lo que en la tarde se dispuso a ir de nuevo a este edificio, esta vez con la luz del sol de su lado, para observar todo mejor. Subieron de nuevo al tercer piso, y una vez allí empezaron a ver todo el pasillo, pero no había nada interesante o nada que remarcar, por lo menos hasta que recordaron los pasos. El soldado pensó, bueno, si yo escuché los pasos venir de arriba, y mi compañero que estaba arriba los escuchó venir de abajo, entonces debe de haber un punto intermedio. Acto seguido, el militar hizo algo que no hizo la noche pasada, y que se alegra incluso de no haberlo hecho porque quién sabe con qué se hubiera topado. Puede que huellas en el piso no encontraron, pero huellas en el techo, eso sí lo encontraron. Había 2 diferentes huellas, por lo que lograron descubrir que fuese lo que fuese esa cosa, caminaba en 4 patas, pegado al techo del pasillo, y los estuvo observando toda la noche anterior, desde arriba divirtiéndose, de lo confundidos que estaban. La siguiente historia le sucedió a un grupo de militares que se encontraban de guardia. Estos se encontraban entre la frontera de Guatemala y México. Precisamente se encontraban en la parte del río Suchiate. Se encontraban del otro lado, haciendo su guardia como de costumbre. Ocasionalmente hay personas que pasan este río, en lo que vienen siendo flotadores. Constan de algunas tablas o tarimas pegadas. Por debajo de estas hay neumáticos que sirven para flotar y poder pasar algunas 5 a 10 personas dependiendo del tamaño. La cosa fue que estos militares, al estar de guardia, tenían que verificar qué personas estaban pasando. Era de madrugada, por lo que la visibilidad solo constaba de sus linternas. Había niebla, por lo que hacía incluso más difícil de ver el río, pero el sonido del agua era fácilmente perceptible cuando uno de estos flotadores se acercaba. Los militares se prepararon, pero no podían ver de dónde venía. Mas sin embargo el sonido fue acercándose, llegando a oírse ya prácticamente en la orilla. Fue entonces cuando se dieron cuenta que se trataba de una mujer. Esta estaba saliendo del agua. Los militares no se atemorizaron ni nada por el estilo, ya que gran cantidad de gente de bajos recursos deciden pasar el río por sus propios métodos, y tal parecía ser el caso de esta mujer, pues vestía muy humildemente, y además traía una mochila toda desgastada. Los militares de inmediato se acercaron y se percataron de que esta mujer iba herida. Esta mujer les dijo que le hacía falta aire, y que había perdido a su hijo entre el agua. De inmediato uno de estos militares fue con su cabo para relatarle lo sucedido, pero este, lejos de sorprenderse, le empezó a hacer preguntas sobre cómo era la mujer, cómo vestía y si llevaba una mochila, como si éste supiera perfectamente lo que pasaba. Después de contestar cada pregunta, el cabo se levantó y fue hasta donde se encontraba la mujer. Al llegar solo encontraron al otro soldado algo nervioso y confundido, pues afirmaba que esta mujer había desaparecido de un momento a otro, que tan solo cuando volteó un momento hacia donde se suponía venían ellos, esta ya no estaba al volver a poner su mirada con ella. Esta historia es solamente una de las tantas que han experimentado soldados y personas de esta frontera con el fantasma de esta mujer, pues se dice que esta mujer junto con su hijo perdieron la vida en ese río, y ahora se encuentra en un bucle infinito después de la muerte, intentando cruzar una y otra vez el río, desapareciendo del otro extremo.
El cabo de esta historia ya sabía de esto, y es por eso que no le pareció nada extraño. En cuanto a la extraña mochila que llevaba esta mujer, hay algunas personas que dicen haberla abierto y haber quedado horrorizados, tanto que incluso se desmayan en el momento, pues esta mujer lleva el cadáver de su hijo dentro de esta mochila, y a pesar de que su aspecto es horrible, como el de un cadáver en descomposición, pero cada vez que se abre la mochila, este logra hablar y le suplica a la persona que ha abierto a esta que lo regrese al agua, pues se dice que él perdió la vida en ese río. Una historia muy triste con incluso un final más deprimente del que algunas personas han sido testigos.